Muy buenos días, hermoso encuentro, hermoso día y qué bendición compartir cuando escuchaba a Daniel y Miriam desde tan lejos. Dani, querido, lo que hace la comunión cristiana, ¿no? Que estando tan lejos, decía Pablo, de vista, pero no de corazón. Y los hermanos nos recuerdan y nosotros los recordamos a ellos y tienen este tiempo para compartir. Así que, queridos, Señor les bendiga mucho allá. La iglesia también les recuerda con mucho cariño. Bueno, vamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Habíamos considerado el domingo pasado el capítulo anterior, el 9, lo hizo Guillermo, contándonos allí la historia de aquel hombre a quien el Señor Jesús sanara completamente, un hombre ciego de nacimiento, un hombre que jamás había visto lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. No tenía idea. Y bueno, el relato es hermoso y Guillermo lo explicó muy bien. Este hombre va al Señor y el Señor, orando misteriosamente, como se dice muchas veces de Dios, hace lodo y le unta los ojos y lo manda a lavarse al estanque del Siloé. Y esta persona obedeció, fue por fe, ¿no? Nos decía Guillermo, otro podía haber dicho, vine para que me cure, me ensuciaron la cara, ¿no? Y bueno, él se fue allá al estanque, se lavó y cuenta el relato que volvió viendo. Siempre pienso, ¿qué habrá sentido esta persona, ¿no? De no tener idea de cómo es el mundo, los colores y todo, de repente ver. Yo creo que se habrá quedado, pienso, mirando, por lo cual nosotros es habitual, ¿no? Pero este hombre mirando por primera vez el mundo que le rodea. Una vida nueva, sin duda. Ya no mendigaría. Y bueno, después ahí vi toda una controversia, ¿no? Con los religiosos de aquel tiempo, que querían saber cómo fue esto, si esta persona que le sanó, si era pecador, no era pecador. Y bueno, y él habla con uno, con otro, y claro, toda la casta religiosa estaba muy indignada porque esto se hizo un día sábado, un día de reposo. Entonces era un quebranto para ellos, algo terrible, ¿no? Y bueno, fue tanto así que indagaron a los padres del joven también, y como había ya la amenaza de ser expulsados, ellos dijeron, bueno, pregúntenle, ya es grande. Así que lo siguieron, le preguntaron, tantas cosas más. Y este hombre dijo algo que muchos de nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Le preguntaron acerca del Señor, no sabía ni quién era el Señor, nunca lo había visto. Si era pecador, y él dijo, si es pecador o no, no lo sé. Realmente no lo sé, yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el don de la vista. Es un don precioso, no nos es algo asombroso. Estamos acostumbrados a ver. Una vez me decía un médico amigo que me asistía en mi salud, por aquel tiempo estaba muy enfermo del sistema nervioso y pensaba que iba a morir joven, ¿no? Y él es psiquiatra, Rodolfo Mulqui. Me decía, ¿siempre piensa que se va a morir? ¿Nunca piensa que se puede quedar ciego? ¿Se puede quedar paralítico? No, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza. Los estados depresivos uno piensa que se muere, todo o nada, no hay nada en el medio. Y claro, qué terrible pensar que... Pero este hombre nació ciego. Y entonces le dijo estas palabras, si es pecador o no, no lo sé. Yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Figura de lo que hace el Señor Jesús con la vida espiritual. Las personas cuando no son del Señor, cuando no están con el Señor, son ciegos. Y decía el Señor Jesús, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en un pozo. Y normalmente es lo que pasa con el liderazgo en el mundo. Son ciegos que guían ciegos. Normalmente a un pozo más grande y peor de la situación que estaban. Así vive el mundo, ¿no? Guiado por ciegos. ¿Ciegos? ¿Ciegos de qué? Ciegos de la realidad espiritual. Ciegos de Dios. Es la peor ceguera que puede haber. Entonces después llega el capítulo 10, que está conectado con esto. Porque cuando vamos a leer ahora los primeros versículos, vamos a leer unos pocos versículos, la Biblia, decimos, no está dividida en capítulos y versículos. Esto se hizo después con los años para facilitar la búsqueda. Es todo un escrito corrido. Así que las palabras del Señor Jesús vienen a continuación de lo que escuchamos en el capítulo 9 el domingo pasado. ¿Y por qué les dice esto el Señor Jesús? Bueno, dice así el versículo 1. Vamos a leer los primeros versículos solamente. De cierto os digo, como diciendo, miren, yo les aseguro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que escaparán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Porque el Señor Jesús le dijo esto, ¿no? ¿Qué tienen que ver las ovejas con el ciego? Bueno, lo que había pasado hace un momentito es que los pastores de Israel, aquellos que tenían que conducir el pueblo de Israel, habían expulsado a este hombre directamente. Acá no hay lugar para cosas nuevas. Acá es así, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y si no es así te vas. Así es la religión. Las religiones en general tienen sus premisas, sus pautas, su día de reposo, sus festividades, su liturgia. Si no entra acá, afuera. Y afuera fue a parar este buen hombre. En vez de maravillarse del milagro, porque muchos decían, era evidente que era ciego, no se hacía el ciego, los padres contestaron, la gente dijo, y él dijo, yo soy también. Por eso el Señor le habló de esto. Esto fue una alegoría, dice el texto, que el Señor pronunció contra los pastores de Israel, contra aquellos que tenían que conducir el pueblo de Dios. Es una amonestación muy severa que les hizo el Señor. Allí en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, dice que los pastores de Israel se comían la oveja gorda. Y no se refería tanto al animalito, ¿no? Sino que se servían del pueblo. Se servían del pueblo. Explotaban al pueblo. Los profetas le profetizaban por plata. La religión es uno de los negocios más grandes que hay. Después de las armas y las drogas, viene la religión, que no tiene nada que ver con el Señor, no tiene nada que ver con Dios, es un negocio de hombres. Abusaban en todo sentido, abusaban económicamente, abusaban de las mujeres, abusaban de los jóvenes para sus ejércitos, abusaban. Y más tarde el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Acá el Señor más adelante se va a presentar, el domingo que viene nos van a hablar de esto, como el buen pastor. El gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas es el del Salmo 23. Cuando el Señor dijo esto, se indignaron muchísimo porque estaba haciéndose a sí mismo Dios. Entonces les está diciendo la figura del redil. ¿Qué es el redil? Es el lugar donde duermen las ovejas. Es todo un cerco que se hace con piedras muchas veces, con postes. A la noche se meten todas las ovejas ahí adentro, todas. De distintos pastores, alguno tiene un grupo, otro grupo, las meten todas adentro, y la tradición oriental dice que a veces el mismo pastor, uno de los pastores, duerme en la puerta del redil. Así que cualquier que quiera pasar tiene que pasar sobre el pastor duerme en la puerta, y es la mejor defensa contra el lobo no se acerca. Pero ¿qué pasa? A la mañana vienen los distintos pastores y llaman a las ovejas. Y están todas mezcladas. Sin embargo, oyen la voz y siguen al pastor. Alguna vez alguno lo vio. Si no lo vio, le traje un videito, dura 2 minutos. Se ve esto. De cómo esto que dijo el Señor pasa en la realidad. Están todas juntas las ovejas. Y aparecen los pastores. Ahí los muchachos van a oscurecer un poquito el salón. Dura 2 minutos. Y después vamos a terminar la meditación de esta mañana. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Bueno, eso es la gráfica de lo que venimos diciendo. Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otro pasaje bíblico dijo, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y las ovejas, que realmente son de Dios, no seguirán al extraño. Ahí 3 personas probaron, no fueron. Cuando llegó el pastor, llamó y vinieron, y va delante de ellas. Así conduce el Señor a su pueblo, siempre adelante, Él va adelante. Cuando resucitó dijo, díganle a Pedro, yo voy delante de ustedes a Galilea. Hermano, el Señor siempre va adelante, nunca nos va a llevar a un lugar donde Él no haya ido primero. El Señor va adelante. Muchos falsos pastores van desde atrás, vayan que vamos, los mandan, ellos se quedan. Y se sirven de las ovejas. Así que esta alegoría fue contra los pastores de Israel que echaron al ciego que recobró la vista. Fue directamente, como decimos nosotros, una patada en el mentón, ¿no? Lo cual no les cayó bien para nada. Y el Señor dice más adelante, verso 4, cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que le decía. Entre otras cosas, porque no eran de sus ovejas. Mire, es algo espiritual, es muy difícil de explicar lo espiritual. La matemática se explica, se agarra un pizarrón, se explica. Lo espiritual no se puede explicar. Es difícil. El ciego decía, no lo puedo explicar, yo lo que te puedo decir es que antes no veía y ahora veo. Hay todo un proceso en las cosas espirituales que no se puede explicar. Siempre cuento cuando los chicos míos eran chicos, querían saber cómo entraban los dibujitos en el televisor. Entonces es muy difícil, yo reparé televisores toda mi vida, explicarles los vectores y la frecuencia y demás. Entonces decía que los dibujitos venían por el aire, entraban por la antena y se metían al televisor. Y ellos se quedaban contentos con eso, ¿no? No se le puede explicar lo otro. Hay cosas que no se pueden explicar. Le decían al Señor, contanos las cosas celestiales. El Señor decía, les dije las terrenales y no las entienden. No se puede entender. Lo recibimos, lo disfrutamos. No se sabe cómo este ciego de nacimiento, si tenía la cuenca vacía, si el ojo está... No se sabe. Lo que se sabe es que ahora ve. Listo. Y así es la fe preciosa que nos ha dado a nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos. Creo que son más las que no sabemos que las que sabemos. Pero en las que sabemos nos alegramos y las disfrutamos enormemente. Ese hombre disfrutaba su vista. Nosotros hoy disfrutamos una vida nueva. ¿Bien cómo? No sé. Sé que él lo hizo. Yo le pedí y él lo hizo. Un poeta dijo, fue tan bello, fue amor lo que me sucedió con el Salvador. Lo que yo era, mi Jesús, en sus manos tomó, hizo algo bello y lo transformó. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sé, pero lo disfruto. No sé, pero lo disfrutamos. Y esta palabra fue para aquellos religiosos endurecidos, que habían echado a este hombre, no lo entendieron. Y como no lo entienden, lo tira, cosa de necios, ¿no? Como aquel aborigen que se había encontrado un reloj muy caro. Se le habría caído algún explorador en la selva. Lo miró, como no lo entendió, agarró y lo tiró. Esas son las cosas que hacemos cuando no entendemos. Y muchas veces las cosas de Dios no se entienden. Así que primero el Señor les dijo esto,
pero ahora a continuación les va a decir algo más fuerte todavía. Les habló del redil, cómo funciona. El redil era una figura de la nación de Israel y bueno, por qué esas ovejas no lo seguían, lo que vimos recién. Pero ahora el Señor va a decir, verso 9, en el 8, verso 7, perdón. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí aumentó la revelación. Se habló del redil, de Israel, por qué van, por qué no van. Fue una patada dura para todos los que estaban escuchando, pero ahora directamente el Señor le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a la carga contra la casta religiosa, los trata de ladrones y salteadores, ¿no? Porque no entran por la puerta, entran por la ventana, se meten, arrebatan. Ahora se está dando una serie en Netflix, indignó mucho al pueblo evangélico, ¿no? Se llama El Reino. Claro, nos duele cuando nos meten a todos en la misma bolsa, y ya se presentó, de la Alianza Evangélica, se presentó una queja formal sobre esta serie, que es argentina, que la produce Netflix, y a todos nos duele mucho, pero tenemos que reconocer que estos personajes lamentablemente existen en el vasto pueblo de Dios o en la cristiandad, no son parte del pueblo de Dios, pero están metidos en la cristiandad. Nos duele mucho cuando vemos esto porque después la gente mete todo en la bolsa, ¿no? Pero tenemos que agachar la cabeza y decir, esto es verdad. Yo conozco la historia de pastores de otros lugares, han abusado de las mujeres, le han sacado la plata, un montón de cosas más. Y le han robado la esperanza, porque dijeron que lo iban a sanar, no se sanó, un montón de cosas más. Dios tiene un gran enojo contra todo este tipo de personas. Y no solamente que tiene un gran enojo, sino que les juzgará con justicia en aquel día. Y créame, hermano, que yo no quisiera estar en los zapatos ni por un momento. Ahora el Señor le va a decir directamente, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya el redil quedó atrás. El redil es la nación de Israel, el cerco es una figura de la ley que los tiene encerrados. Bueno, el Señor Jesús no tiene redil, tiene rebaño, no es lo mismo. El redil tiene una cerca, el rebaño no tiene cerca, las ovejas se quedan porque el pastor está en el medio. Nosotros nos quedamos acá porque está el Señor, no porque la puerta está cerrada. La puerta está abierta. Cualquiera de nosotros se puede ir y no venir nunca más. ¿Por qué estamos acá, hermano? ¿Porque estamos encerrados? No, porque en medio nuestro está el amado de nuestras almas, directamente. Y vos le seguís, yo le sigo, y cuando nos convoca, venimos. ¿Por qué? Porque Él nos convoca. Él es quien nos convoca, por eso estamos todos juntos los cristianos. Porque tenemos el mismo pastor. Y escuchamos la voz de Él y es inconfundible. Y estamos todos juntos. Acá el Señor está diciendo, yo no soy la puerta del redil, yo soy la puerta del reino de Dios. El que por mí entrare será salvo. Lo que predicamos todo el tiempo. El que por mí entrare tiene que pasar por Jesús. Decía que antiguamente la costumbre de Oriente era que el pastor dormía en la puerta para que no entre ningún extraño. Cualquiera que quiera entrar al reino de Dios, sí o sí, tiene que pasar por Cristo, sí o sí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, decía el Señor Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera, pero tiene que ir a Él. La puerta es Él. Nosotros le presentamos a Él. ¿Qué hacemos los cristianos? Señalar el camino. ¿Querés entrar? La puerta es Él. Acá la puerta no es el pastor, acá la puerta no es el sacerdote, la puerta no es el rabino, la puerta es Cristo. No es la puerta del redil, es la puerta del reino de Dios. Y si alguno quiere ver el reino de Dios y pertenecer a Él, tiene que tratar con Cristo. Resucitado por la fe, plantear su situación delante de Él, y Él es el que da entrada. Nadie puede entrar al reino de Dios por la ventana, como entraban en el redil de Israel. Ahí le entraban por la ventana, entraban a robar. En el reino de Dios el pastor duerme en la puerta.
Ahí no roba nadie. Ahí no entra nadie si Él no le abre. ¿Querés ser salvo? Tenés que venir a Cristo, espiritualmente. El Señor Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tenés que tratar con Él. Le tenés que hablar de tu desacierto, le tenés que hablar de tu olvido de Dios, le tenés que hablar de tus cargas. Con Él tenés que reconocer tus faltas. De Él recibirás el perdón y Él solamente y Él te va a abrir la puerta, nadie más. No es un libro de membresía. Las iglesias te anotan. Está en el libro de membresía, está en el cielo. No siempre es así. No siempre es así. A veces se despide el féretro en los cementerios, entonces preguntan, ¿quién está? Fulano. Bueno, fulano, y ahora te ponemos en la primera fila del cielo. Si ese hombre, si esa mujer en vida no pasó por Cristo, no habrá quien le pueda introducir en el reino, porque la puerta es Cristo. ¿Trataste, hermano querido? Sí, claro que sí. Acá hay muchos queridos míos que tratan con el Señor a menudo, pero cada vez nos visitan más personas y yo necesito preguntarte si hablaste con el pastor, con el gran pastor de las ovejas. Más tarde el Señor va a decir, yo soy el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Tenés que hablar con Él. Nosotros no podemos más que señalarte la puerta. Esa es la puerta. ¿Querés entrar ahí? La puerta es esa. ¿Querés ir al baño? Tenés que pasar por ahí. Esa es la puerta. ¿Querés ir al cielo? ¿Querés ir con Cristo? Tenés que pasar por ahí. Por Cristo. Él es la puerta. Habla con Él. Decile. Y Él asegura, y el que por mí entrare, será salvo. ¿Y se termina? No, no se termina. Entrará, saldrá y hallará pastos. No solamente que va a ser salvo, va a disfrutar la verdadera libertad que el ser humano por naturaleza no tiene. Nadie hace lo que quiere, la gente hace lo que puede, que es muy distinto. Llora por sus adicciones, llora por sus fracasos familiares, llora por un montón de cosas que quisiera cambiar y no las puede cambiar. Y es esclavo de sus pasiones y es esclavo del diablo. La palabra de Dios dice que el diablo a sus presos nunca les abre la cárcel. Por eso decía el Señor Jesús hace 2 capítulos, si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. ¿Querés ser salvo? Tenés que ir al Señor. ¿Querés ser libre? Tenés que ir al Señor. Vas a poder entrar, vas a poder salir, vas a disfrutar la verdadera libertad. Es el don más precioso que anhelamos los seres humanos, pero la mayoría, cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos morimos. Y ahí, afuera para siempre, excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Son pocos versículos. Primero les habló a los pastores que echaron algo. Lo entendieron. Dijeron, mira, acá es esto, es el pan, es la copita, y no me venga con cosas raras afuera. Listo. No me venga con milagros, nada de eso, acá no. No hay lugar para esas cosas. Qué difícil, ¿no? Qué duro. Pero después el Señor los alienta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Muchos de los que están acá nos están visitando hace tiempo y están escuchando hace tiempo. Yo quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo que hoy tomes una decisión definitivamente por Cristo. Que pases por la puerta. Si todavía no lo hiciste, hacelo. La que va a abrir es tu oración. Es tu oración. El que te va a abrir es Él, no somos nosotros. Y si ya lo hiciste y estás en el curso de los viernes con Guillermo y estás afianzando tu fe, andá pensando en bautizarte para que puedas participar los símbolos y ya no te tengamos que explicar esto porque es muy doloroso para nosotros decir que hay personas que no participan. Si realmente has creído, bautizate. Testificá públicamente que vos sos de Cristo, que vos pertenecés al reino, que vos atravesaste la gran puerta que es Cristo y que ahora sos de Él y que no te avergonzás en decirlo a tu familia, a tus amigos, pasando por este lugar,
sumergiéndote en agua, como indica el bautismo bíblico, y levantándote y mostrándole a todo que sos una persona nueva. Si realmente pasaste por la puerta, si realmente creíste y estás persuadido, hacelo. Hacelo. Y disfrutar la vida cristiana. No hay nada mejor que la vida cristiana. Cuando uno mira de afuera, yo me convertí a los 22, cuando uno mira de afuera se cree que esto es una bolsa de cosas que no se pueden hacer. No, acá somos verdaderamente libres. Salimos, entramos, encontramos pastos, estamos bien comidos, espiritualmente estamos saciados. No andamos buscando novedades. Al mundo pobre cada tanto le cae una novedad nueva, ahora esto, ahora esto. Ya está. Quien encontró a Cristo lo encontró todo, encontró a Dios. Y si Él sació tu corazón, ya más, nunca más vas a tener necesidad. No hay nada mejor que ser oveja de este pastor. Así que, sencillamente, vamos a hacer un momento ahora. Si no lo hiciste, hacelo. Habla con el Señor, en tu corazón. Decirle de tu necesidad. Decirle de tu carga. Decirle que querés entrar y que te querés quedar para siempre con Él. Decíselo. Afianzate en la fe los viernes. Comentale a Guillermo después. Mira, yo creí. Creo de corazón. Dios está obrando en mi vida. Bautizate. Sumate al pueblo de Dios en este lugar. Y así que ya no tengamos que explicar por qué no podés tomar los símbolos. Dios quiera que sea así y que sea pronto. Hacemos un momento para orar. Señor, queremos darte gracias por esta puerta bendita que es el Señor Jesucristo. Puerta de tu reino. Señor, príncipe de los pastores. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido hallar esa puerta en los días de nuestra vida. Y muchos de ellos, de nosotros, Señor, hemos atravesado esa puerta maravillosa. Hemos pasado a través del Señor Jesucristo a este reino de luz, a este rebaño maravilloso, Señor, donde nada nos contiene sino tu persona. Te damos gracias, Señor, este milagro que tampoco podemos explicar, como no podía explicar el ciego, pero que podemos disfrutarlo, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias por la salvación que hemos encontrado en Cristo. Queremos orar por personas que tal vez lo están meditando, Señor, que tal vez ya lo han hecho. Señor, la salvación es tuya. Te rogamos que tú lo hagas posible, que envíes bendición y vida eterna como nos has prometido. Señor, gracias una vez más por ser parte de tu pueblo, por ser parte, Señor, de este rebaño celestial que camina cada día hacia la morada eterna, Señor, hacia la casa del Padre, hacia tu casa, Señor, donde dice tu palabra, veremos tu rostro. Te alabamos y bendecimos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, el Señor les bendiga. Si alguno quiere tomar una decisión, lo dice a Guillermo, lo dice a mí, tómela la decisión. Está. No lo estire más. Hoy es necesario, dijo el Señor en una ocasión a una persona, hoy es necesario que more yo en tu casa. Hoy es necesario que Cristo more en tu vida. Que vos atravieses esa puerta de una vez, atravesalo una vez y para siempre.